periodo de los 80, en la primera mitad, con la experiencia de Huayco, de lo que se trataba era de esta especie de euforia vanguardista de hacer la revolución en la percepción. Entonces no estamos hablando como en la segunda mitad de los 80 con la movida subterránea, que implica estos nuevos modelos culturales que llegan a Lima con los subterráneos, ¿no? O sea, es decir, la idea de la herencia punk y lo que luego deviene en los hardcore punk. En la primera mitad lo que había era un grupo de artistas, Pancho Mariotti, Juan Javier Salazar, en mi caso personal, Armando Williams, pero sobre todo lo que era Huayco en sí mismo, haciendo trabajo colectivo y produciendo la Sarita Colonia hecha en lata pintada sobre lata de leche evaporada vacías y puestas en una carretera de ingreso a Lima, kilómetro 54 y medio de la Panamericana Sur. Entonces estamos hablando de artistas que están tomando en cuenta la cultura del migrante andino a la ciudad por primera vez en la historia del arte peruano. Ahí se demuestra esta capacidad de los artistas de ese periodo de traducir las vanguardias artísticas internacionales a un lenguaje local y abrir una nueva tendencia. Pero políticamente ese hecho queda más para el espacio de las artes plásticas y de los informados, ¿no? Porque no implica que esto toque para nada a los propios sectores migrantes, ¿no? En cambio, la movida subterránea, la experiencia de trabajo con los bestias, sí comienza a tener una incidencia mucho más interesante en esta posibilidad de hacer, por ejemplo, las escenografías portátiles y que acompañan la movida subterránea, para terminar de perfilar lo que es una movida y que hasta ahora tiene, de alguna manera, una resonancia de lo que son sectores juveniles que construyen su identidad a partir de ese referente. Y lo interesante en la movida subterránea es que uno tiene temas, recuerda temas de las canciones como Sucio Policía o los temas de Al Colegio No Voy Más de Leucemia, como temas que los jóvenes conocen y hasta podrían recordar de memoria las letras de las canciones, que hablan de una postura muy crítica frente a la corrupción de la policía, pero finalmente la corrupción de las instituciones, también la pasividad de los adultos, o sea, estamos hablando de siempre hay un tema de jóvenes versus adultos, de todos los adultos comprometidos pasivamente en avalar esa corrupción. O sea, hay una mirada de desencanto, crítica, de escepticismo hacia lo que el sistema ofrece desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Eso es el mensaje de lo subterráneo. Y luego esta moda subte que es contestataria, que es muy cercana al punk, también les da digamos, un referente para construir su identidad, ¿no? Luego viene el periodo de la polarización en este país, lo que se llama la espiral de la violencia, ¿no? El Estado y Sendero compitiendo en quién es más sanguinario y cruel que el otro, donde ya no hay espacio pues para hacer sanitas colonias ni para hacer digamos, conciertos subtes. Lo que hay es simplemente esta idea de los derechos humanos como prioridad para encontrar un espacio donde uno manifiesta una postura contra el Estado y contra Sendero, porque finalmente ambos son similares, como repito, en su postura, digamos, cruel y sanguinaria, ¿no? Entonces ese contexto de arte comprometido tiene que ver con esta capacidad de entender que existen estas organizaciones que tienen experiencia en defensa de derechos humanos y aliarse o ser parte de estas iniciativas que ellos llevan adelante. Y entonces ese contexto es absolutamente diferente, o sea, ir a hacer murales directamente contra Sendero, siendo que el periódico mural del Sendero estaba al frente del que nosotros hacíamos como collage murales inmensos, y el nuestro, o el que yo activaba, tenía que ver con esta idea del dadaísmo, ¿no? O sea, justamente no debatir con Sendero Luminoso, que su debate era insultos y discursos bastante cerrados y rígidos. No había una posibilidad de argumentar de manera racional, sino que era llevando estas imágenes que obviamente había que ser muy inteligente para entenderlas, ¿no? Porque básicamente, como digo, cubrir de piso a techo y por varios metros de tamaño, cubrir una pared con la palabra cadáveres repetida y encima de ese soporte de la palabra cadáveres repetida colocar carteles que hablan pues de ser feliz en el pensamiento POI, campaña de revalorización de la mujer y son las calatas de ojo que eran a doble página,
Es decir, que uno podría pensar que alguien muy idiota hacía esos murales, pero estaban tan bonitos y tan bien hechos que evidentemente tenían un discurso que iba frontalmente contra el discurso rígido y demagógico y dogmático de Sendero, ¿no? Pero ese contexto no es el mismo de Guáico, no es el mismo de los subte, es uno que tiene sus propias características y que obviamente tiene esta carga adicional de la angustia, el miedo o el temor que podía haber, digamos, una represalia directa de Sendero. Estamos hablando de Sendero, de ir a combatir a Sendero en la propia San Marcos, ¿no? En la propia ciudad universitaria. Y luego se abre el terreno de la lucha contra la dictadura, donde el arte, digamos, el compromiso para incidir en la realidad tiene que ver con esta idea de cómo recuperar la democracia, y nuevamente la lucha se da en las calles, en este caso, en mi caso particular, con el Averno en la Plaza San Martín, ¿no? Los carteles hacían referencia, si me acuerdo alguno, a nazi payaso, que era el caso de Fujimori como payaso y con la esvástica, ¿no? Temas que eran muy directos contra el gobierno, pero nuevamente estamos hablando que estamos trabajando en 99-2000, donde había las psicosociales y esto era espacio público Plaza San Martín, muy distinto de Barranco, muy distinto de la movida subte que se movía en conciertos, muy distinto de ir a una ciudad universitaria. Ahora es un espacio que es una plaza importante, ¿no? Que en el contexto de Andrade, por supuesto, era un terreno libre, ¿no? Y estando con el Averno a 1,25 cuadras menos, ¿no? Cerquísima de la plaza, para tener como base para ir y llevar este tipo de propuestas, ¿no? Y luego se abre el nuevo milenio, donde aparecen propuestas que tienen que ver con el tema de la tierra, sobre todo el Cristo Antitaurino, que es una obra de Aurelio Laguerre y Gabriel Arbasi, pero que también apoyamos mucho como el Averno por una posibilidad para lograr incidir en la nueva agenda, ¿no? Igual como es el hecho de haber apoyado la primera marcha de los nativos amazónicos, que fue el 2008, antes del Baguazo, un año antes del tema del Baguazo, porque el Averno se convierte en este espacio de articulación de estas iniciativas de pedido de respeto, de valoración de los nativos indígenas, ¿no? Y ahora estoy metido pues en las campañas de defensa del patrimonio, dado que estamos en una circunstancia muy diferente a la previa en términos de bienestar económico, ¿no? Y siendo que con marca país, entiendo yo que lo que se trata es de hacer una marca país hacia adentro, es decir, no hacia que vengan de afuera a invertir acá, sino nosotros mismos construir una autoestima y desarrollar industrias culturales. Y la base del desarrollo sostenible es el patrimonio, y está siendo demolido por este boom de las constructoras. Es como digo, reseñar o resumir lo que es arte comprometido en cada uno de los contextos tiene, como se dice esta palabrita, aristas distintas, tiene entradas diferentes y yo creo que el contexto es el que le da sentido a cada una de estas acciones en las que el artista siente que puede intervenir en la realidad. Y siendo que apenas he reseñado, como digo, porque entiendo que siempre es breve el tiempo para comunicarse por video, he hecho una reseña brevísima, pero me interesa comunicar eso, ¿no? Que no creo que se pueda hablar de arte comprometido en abstracto. Creo que uno debe partir de análisis de caso, de describir situaciones concretas y a partir de ahí quizás construir generalizaciones, ¿no? Y eso vendría a ser, digamos, mi primera postura o opinión frente al tema, ¿no?